Hoy nos metemos de lleno en una de las cuestiones más, bueno, más complejas de la teología. Hay una contradicción que está, digamos, en el corazón mismo de la imagen que tenemos de Dios. Porque, ¿cómo puede un mismo ser a la vez amor y venganza? Vida y destrucción. Bueno, en este análisis vamos a intentar ver qué hay detrás de ese velo. Por un lado, tenemos la imagen que a casi todos nos suena, ¿verdad? La Biblia nos presenta un Dios que es amor, que es la pura justicia, la fuente de toda la vida. Y claro, esta es la idea que para muchísima gente es, pues, el pilar fundamental de su fe. Pero y aquí es donde la cosa se complica. En esas mismas escrituras, de repente nos encontramos con pasajes que pintan un cuadro totalmente diferente. Hablan de un ser celoso, vengativo, que no tiene problema en sembrar la destrucción. Y la pregunta, claro, es inevitable. ¿De verdad estamos hablando de la misma entidad? Vamos a ver un ejemplo muy claro. En el Evangelio de Juan, Jesús dice aquello de «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Pero es que luego nos vamos, por ejemplo, al primer libro de Samuel y leemos cómo Dios aniquila a miles de personas. Vida y muerte. O sea, dos conceptos que no pueden ser más opuestos y se le atribuyen al mismo ser. Y ojo, que esto ya no es solo una cuestión de fe, es que es un problema de lógica pura y dura. Hay un principio filosófico básico, el de no contradicción, que dice algo muy simple: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, un ser no puede ser, en su misma esencia, la fuente de la vida y a la vez la fuente de la muerte. Es que algo aquí no cuadra. Vale, pues para entender bien hasta qué punto llega este conflicto, vamos a mirar más de cerca estos dos retratos de Dios. Vamos a ver cómo la propia Biblia nos pone estas contradicciones a veces una al lado de la otra. A ver, por un lado está el Nuevo Testamento, que nos dice que hay que amar a los enemigos para ser como Dios, a quien se define como amor puro, ¿no? Pero por otro lado, cogemos el Antiguo Testamento y nos encontramos con un Dios que se describe a sí mismo como celoso y vengativo. O sea, amor incondicional contra venganza. Son dos impulsos que es que no pueden ser más opuestos. Y la cosa no para ahí porque sigue con la idea de la verdad. Jesús se presenta como la verdad en persona. Pero luego lees en Ezequiel que el propio Dios le dio a Israel estatutos que no eran buenos, para básicamente engañarlos. La pregunta es, ¿puede la fuente de la verdad usar el engaño? Es complicado. Y luego, para rematar, tenemos el simbolismo de la luz y la oscuridad. Fijaos, el apóstol Juan lo deja clarísimo. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Rotundo. Pero es que luego, en el libro de los Reyes, se dice que Dios vive en la densa oscuridad. Otra vez una contradicción de manual, en la naturaleza misma del ser. Así que, llegados a este punto, la pregunta es casi obligada, ¿no? Y tiene mucho peso. A ver, si partimos de la idea de que Dios es eterno y que no cambia, ¿cómo es posible que tenga atributos tan opuestos al mismo tiempo? Es que no estamos hablando de que tenga un mal día, estamos hablando de su esencia, de su naturaleza más profunda. Bueno, ante este lío, ante este conflicto, el análisis que estamos siguiendo propone una solución, una especie de clave para resolver el enigma. Y según esta visión, la respuesta no es intentar que los opuestos se encajen a la fuerza, sino encontrar cuál es la revelación definitiva. Y esa clave, al parecer, está en un concepto clave del Evangelio de Juan. Ese concepto es el verbo, o como se decía en griego, el logos. Y esto no es solo la palabra, no, es mucho más. Es como la razón divina, la conciencia de Dios, su forma de actuar, su esencia hecha visible, por así decirlo. Según esta interpretación, es lo que hace que Dios sea Dios. Y aquí viene el versículo que lo cambia todo. Porque este pasaje no está diciendo que vino un profeta más a dar un mensaje. No, lo que afirma es que la mismísima esencia de Dios, ese verbo, se hizo carne, se convirtió en algo que se podía ver, oír, tocar, comprender. Entonces, el punto central del argumento es este, y es muy importante. Jesús no sería solo un mensajero que habla acerca de Dios, sería la manifestación final y completa de Dios. O sea que su vida, sus palabras, todo lo que hizo, no sería una interpretación, sino la revelación directa, sin filtros, de cómo es Dios de verdad, en su naturaleza que no cambia. Claro, si aceptamos esto como punto de partida, entonces la vida de Cristo se convierte en una especie de filtro, ¿no? La vara de medir definitiva para saber cómo es Dios de verdad. Así que vamos a ver qué atributos son los que se revelan a través de él. Mirando a través de este prisma, de repente el perfil que aparece es totalmente coherente. Un Dios eterno, que lo sabe todo, que es amor puro, justo, que es vida, luz y verdad. Y lo más importante aquí es que, a diferencia del otro retrato, todos estos atributos encajan perfectamente unos con otros. Aquí no hay contradicción por ningún lado. Y esto no es que alguien lo interprete desde fuera.
Es que las propias palabras de Jesús lo confirman. Cuando dice yo soy la verdad y la vida, se está identificando él mismo con esos atributos esenciales de Dios. Se presenta de hecho como la única manera de conocer al Padre tal y como es de verdad. La conclusión lógica, entonces, según este análisis, parece bastante clara. Si los atributos que revela Cristo son la verdad completa sobre Dios, entonces todo lo demás, todo lo opuesto, la venganza, la crueldad, el engaño, la muerte, sencillamente no puede formar parte de su esencia. Tendría que ser, por tanto, el resultado de una comprensión humana, pues, imperfecta, o con ese velo del que hablábamos. Y esto ya nos va llevando hacia el final de nuestro recorrido. Si aceptamos que Cristo es la revelación total, la pregunta que queda en el aire es ¿y qué hacemos entonces con esos retratos tan conflictivos del Antiguo Testamento? Pues la respuesta, parece, está en mirar más allá de ese velo. La idea que se propone es sutil, pero muy potente. Antes de Jesús, la humanidad no tenía el concepto de Dios, sino un concepto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenían una idea subjetiva, a menudo mezclada con sus propios miedos, con sus proyecciones. No tenían el conocimiento completo, el de verdad. Había un velo, una barrera. Y hay un versículo en el Evangelio de Juan que, la verdad, resume todo el argumento de una forma demoledora. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Es que si nadie vio jamás a Dios antes y solo el Hijo lo ha revelado, eso significa que todo lo que había antes era como mucho una sombra, un anticipo, pero no la foto completa. Pero claro, como suele pasar, a veces resolver una contradicción abre la puerta a preguntas nuevas y a menudo todavía más interesantes. Y la propia lógica de todo este argumento nos deja con una pregunta final que, bueno, queda mucho que pensar. A ver, pensemos un momento. La Biblia está llena de gente que dice haber visto a Dios. Jacob literalmente dice, he visto a Dios. De Moisés se dice que hablaba con él cara a cara. Los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel. Entonces, si el argumento que hemos visto es correcto y nadie había visto a Dios de verdad antes, la pregunta es inevitable. ¿A quién vieron ellos? Y esa es una pregunta que desde luego nos deja pensando mucho después de que termine este análisis.